Vamos a aprovechar nuestro tiempo. Te invito a que vaya conmigo a la Escritura y leemos en Primera de Corintios. Vamos a leer varios textos hoy, pero principalmente vamos a enfocarnos al inicio en este, así que le animo a que lo tenga ahí en su Biblia. Yo creo que los que estuvieron aquí la semana pasada, ¿quiénes estuvieron aquí la semana pasada? Levánteme la mano, domingo de la semana pasada, muy bien. Usted sabe que les informé, a los que no estuvieron, pues hoy lo saben, nuestra iglesia, en todas las sedes, vamos a estar los pastores predicando acerca del tema de la mayordomía y administración de la vida. Hemos aprovechado el enlace con el inicio del año para poder refrescar estos principios bíblicos que nos animan y nos exhortan a una mayordomía de todos los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Usted sabe que el principio de la mayordomía cristiana no se circunscribe solamente al dinero ni a las cosas materiales. Es mucho más abarcador que eso. Implica toda la vida. Hablábamos la semana pasada conforme a lo que dice el Salmo capítulo 24, de que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y sobre la base y la premisa de esa palabra, comunicamos una verdad demasiado importante. Y es que Dios es el dueño de todo. Amén. Ese es el principio que debe gobernar el cómo nosotros nos manejamos como mayordomos o como administradores de todos los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Y es por eso que en continuación a lo que comenzamos la semana pasada, vamos a ir en esa misma dirección, entendiendo y habiendo afirmado el hecho de que Dios es dueño de todo, nosotros somos administradores y que nuestra mayor riqueza no se encuentra en aquello que nosotros podemos palpar, en aquello que nosotros podemos ganar en este mundo, no. Nuestra mayor riqueza se encuentra en la oportunidad que Dios nos ha dado a través de Jesucristo de tener acceso a su presencia. El salmista decía en el Salmo 16 que no hay mayor bien que estar cerquita de ti. El profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones dijo: mi porción eres tú, Jehová, por tanto en ti esperaré. Tú eres mi porción, la porción de mi herencia eres tú. Entonces hay algo poderoso que ocurre cuando nosotros como creyentes nos afirmamos en esta verdad. ¿En cuál verdad? En la verdad del hecho de que Dios es dueño de todo y nosotros somos administradores. Es que Dios se convierte en nuestro bien mayor. Él se convierte en ese tesoro que realmente merece nuestra adoración, merece nuestra obediencia, merece nuestra confianza. Y eso es lo que precisamente vamos a continuar luego de que oremos en esta tarde compartiendo con ustedes. Así que vamos a orar. Padre, te damos a ti las gracias en esta hora, porque podemos una vez más compartir tu palabra. Podemos una vez más, Señor, reflexionar en esta verdad maravillosa que transforma nuestras vidas. Esta hermosa verdad que nos revela tu propósito, que es bueno para nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder entender lo que hoy deseas hablarnos. Que mis hermanos puedan estar sensibles a la voz de tu Espíritu y que nuestras vidas comiencen a reflejar el fruto de la fe y de la confianza en ti y en lo que tú has revelado. Señor, quita toda distracción en esta tarde y toda mentira y todo engaño que quizás hayamos abrazado, que pueda impedir que esta verdad penetre y transforme el cómo pensamos y por ende el cómo vivimos. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿De qué les quiero hablar hoy, hermanos? De lo que se espera de un mayordomo. De eso hablaremos de forma clara en este tiempo que tendré con ustedes, porque si miramos de forma específica lo que la Escritura nos enseña en relación a lo que se espera de un mayordomo, es bien interesante darse cuenta cómo de forma categórica la Biblia afirma la expectativa que Dios tiene de nosotros como mayordomos. Él tiene una expectativa y la ha revelado de forma clara. Son muchas, pero yo no voy a poder compartirlas todas por factor tiempo. Pero hay una que es muy importante y que uno la ve reflejada en toda la Escritura. Y es que en primer lugar lo tenemos ahí. La expectativa de Dios para un mayordomo es que éste sea fiel.
Esa es la primera expectativa que Dios tiene para contigo y para conmigo en cuanto a lo que es el manejo de los recursos que de manera general Él ha puesto en nuestras manos. Cuando se habla del manejo de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, pensamos en tiempo, pensamos en tesoros y pensamos en las habilidades que Él ha puesto en nuestra vida. Pero realmente, como hablaremos aquí a lo largo de las próximas semanas, nos daremos cuenta de que la mayordomía va más allá. Dios nos ha llamado a ser mayordomos de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra familia, de la iglesia, de recursos que van más allá de nuestro tiempo, habilidades y tesoros. Sin embargo, sí hay un énfasis que la Escritura nos da para que entendamos el principio, mostrándonos ejemplos de cómo es una buena mayordomía en relación a las cosas materiales. Así que cuando la Escritura nos afirma y el apóstol Pablo habla de esta primera expectativa que Dios tiene para nosotros como mayordomos, es que seamos fieles. Primera de Corintios 4:2 lee de la siguiente manera. Está ahí, pero yo te animo a que lo busques en tu Biblia y a que lo marques. Porque este texto bíblico debe definir la expectativa que Dios tiene para con nosotros como mayordomos. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, y subraya esa palabra, se requiere. Se requiere. ¿Qué significa eso? Que no es una opción. Es un requerimiento. Es un imperativo, ¿ok? Algo imperativo es algo que es una orden. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Muchas veces usted puede pensar que la posición más adecuada e idónea en relación a los recursos que tenemos ante nosotros es el que nosotros seamos dueños de ellos. Y sentimos de alguna manera algo de paz y algo de seguridad cuando nos vemos a nosotros como dueños de las cosas, dueños de nuestra vida, dueños de nuestro destino, dueños de las posesiones. Y nos olvidamos que cuando nosotros tomamos el lugar o nos creemos dueños, estamos tomando el lugar de Dios sobre esas cosas. Porque el dueño es Dios. ¿Y qué ocurre cuando tú reconoces eso? Cuando tú reconoces que Dios es el dueño, tú vas a reconocer de dónde provienen esas cosas. ¿Okay? Cuando tú reconoces que Dios es el dueño, tú vas a reconocer que toda buena dádiva que tú recibes es una expresión de su bondad y de su misericordia para contigo. ¿Y qué ocurre? Que cuando Dios, por alguna razón, te pida cuentas de esas cosas, tú no tendrás reparo ni tendrás temor en rendir cuentas de eso. ¿Por qué? Porque has sido buen administrador de eso que Dios ha puesto en tus manos. Porque un buen administrador sabe que el primer requerimiento es que sea fiel. Y cuando hablamos de ser fiel en relación a la mayordomía de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que esa persona que es fiel, entonces va a gozar de la confianza del dueño. ¿Por qué? Porque hace las cosas de la manera en la que el dueño se lo ha planteado. Cuando hablamos de la fidelidad, de esta cualidad de fidelidad en relación a la mayordomía, estamos hablando de que ese siervo maneja los recursos del amo no bajo sus propios términos, sino bajo los términos establecidos por el amo. Mateo capítulo 25, puede buscarlo, la cita está ahí, no el texto. Mateo 25 del 14 al 30, no lo vamos a leer, pero téngalo ahí para que mientras yo comparto puntos específicos de esa parábola, usted se pueda ubicar conmigo. Esta parábola de los talentos es muy conocida, pero esta parábola ilustra lo que es el perfil de un siervo fiel, ¿ok? De cómo se ve la fidelidad de un siervo a quien su amo le ha confiado sus tesoros. La parábola señala específicamente a 3 servidores, ¿ok? 3 servidores. Y señala que el amo a uno le dio específicamente 5 talentos, ¿ok? A otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Nosotros a veces confundimos este concepto de los talentos con las habilidades. Aquí Dios no le estaba dando talentos, habilidades a estas personas, ¿ok? La habilidad para hacer tal cosa, no. Los talentos en el tiempo del Nuevo Testamento era una unidad monetaria para los efectos, ¿ok? Eso era lo que en fin de cuentas era. Y era la unidad monetaria de mayor valor.
Y un talento equivalía en ese tiempo a 6,000 denarios. Y un denario era lo que un jornalero se ganaba en el tiempo del Nuevo Testamento. Así que para que usted tenga una idea, algo bien interesante, para usted ganar tan solo un talento, un jornalero tenía que trabajar 6,000 días, ¿ok? Que equivale a casi 20 años, un talento, ¿ok? Entonces, ¿de qué estamos hablando en esta parábola? En esta parábola, que es una, ¿verdad?, una historia hipotética de alguna forma, presentada con el propósito de enseñar un principio, vemos que entonces este amo le da una medida distinta a cada uno de estos siervos, y dos de estos siervos, ¿qué hacen? Dos de estos siervos negocian, ¿ok?, con estos talentos, estas unidades monetarias, estos bienes que el amo le entregó. Vinieron y negociaron con ellos. ¿Y qué hicieron cuando negociaron con estos talentos? Estos talentos se multiplicaron, ¿ok? Y cuando vino el amo a pedirle cuentas, porque cuando se es dueño de algo, tú estás en tu derecho de pedir cuentas a tu siervo para saber cómo administró lo que tú le diste, ¿verdad que sí? Porque así mismo es Dios con nosotros. Él nos da, Él nos concede que administremos los bienes de Él, pero Él en algún momento nos va a pedir cuentas por ellos, ¿ok? Entonces, ¿pero qué ocurrió con el tercer siervo? Algo ocurrió muy interesante con el tercer siervo. Y es que el tercer siervo, dice la Escritura, que cuando el amo vino a pedirle cuentas de su mayordomía, ¿qué dijo? Tuve miedo y escondí lo que me diste, lo enterré, porque tuve miedo. ¿Y qué le dijo el amo al siervo? Siervo negligente, malo y negligente. ¿Y en qué radica la buena administración de los primeros dos y la mala administración del último? En que los primeros dos hicieron buen uso de los recursos que que el amo le había dado. Utilizaron los recursos del amo de la manera en la que el amo esperaba. Pero ¿qué hizo el administrador negligente? Retuvo para sí. ¿Okay? Retuvo para sí lo que le fue dado para que lo pusiera en función y lo pusiera a trabajar. Y algo interesante de esta parábola es el hecho de que el siervo que retuvo sufrió las consecuencias, ¿no es cierto? Pero también hay algo maravilloso que nos ilustra esta parábola y es el fruto de la fidelidad reconocida por el amo cuando le dicen los versos 21 y 23, bien, buen siervo y fiel. Ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Se te confió poco y en eso que fue poco, que realmente no era poco como hemos visto, ¿verdad que sí? Eran 20 años de salario para el primero. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es como si le hubiera dicho, en lo poco has sido fiel, ahora puedo confiarte lo mucho. Porque fuiste capaz de apreciar, de estimar y de respetar lo poco que te di y hacer buen uso de ello como yo lo esperaba. Es curioso porque el Evangelio de Lucas, la cita está aquí también, puedes buscarlo conmigo, amplifica un poco más este principio de la fidelidad. Lucas capítulo 16, verso 13. Dice de la siguiente manera Jesús, Lucas capítulo 16, verso 13, lee de la siguiente manera, dice, el que es fiel en lo muy poco, lo es también en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco, en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles, verso 11 del capítulo 16, si no han sido fieles en el uso de las riquezas mundanas, en el uso de las riquezas, de los bienes materiales a los cuales nosotros tenemos acceso, ¿ok? Dios es el dueño de todo, dice la Escritura, pero son recursos cotidianos, materiales que pertenecen a la realidad de este mundo, no son riquezas espirituales, ¿ok? Dinero, cosas materiales, tu vida. Si no han sido fieles en el uso o en la administración de esas riquezas injustas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Dios quiere confiar en sus hijos la verdadera riqueza. La verdadera riqueza, hablábamos la semana pasada, que ¿cuál es? El acceso a la presencia de Dios. Nuestro tesoro es Cristo mismo, es Dios mismo, ¿ok? Ese es nuestro mayor tesoro. Y de alguna manera, hermanos,
Esto establece como base el hecho de que hay una dinámica, diría yo, una experiencia de comunión con Dios que experimentarán aquello de plenitud en Dios, de confianza en Dios, de satisfacción plena en Dios, que disfrutarán aquellos que logren administrar de forma sabia los recursos que Dios ha puesto en sus manos. ¿Por qué? Porque la administración correcta de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos establece que si tú fuiste capaz de hacer eso, es porque tu primer amor y tu lealtad, tu adoración, tu devoción no estaba en eso, sino estaba en ¿quién? En el Dios que te lo dio. Y por esa razón es importante que nosotros entendamos que la buena administración de los recursos que Dios nos da se trata de un ejercicio de adoración. No se trata de un ejercicio mecánico y práctico, sino se trata de a quién en verdad tú amas más. Dice la palabra que la raíz de todos los males no es el dinero. No es el dinero no es una unidad, es un medio neutral, moral, no tiene atributos negativos ni positivos, ¿ok? Pero el amor al dinero sí, dice que es la raíz, no de algunos males, sino de toda clase de mal. Y yo lo amplificaría, el amor a las cosas materiales es la raíz de toda clase de mal. Imagínate, toda clase de mal, cuando tú miras la expresión del mal y buscas la raíz, se encuentra en ello. Pues, ¿qué ocurre, hermanos? ¿Qué ocurre si la raíz de todos los males es el amor al dinero? Significará entonces que la raíz de toda bendición es el amor ¿a quién? A Dios. Vamos a voltear la ecuación al contrario, a patas arriba, como decimos por ahí. Y vamos a voltearlo. Si esta es de esa forma, entonces la raíz de toda bendición, fructificación, plenitud, victoria se encuentra en ¿qué? En amar a Dios. Y tú y yo, cuando administramos correctamente los recursos que Dios nos ha dado, poniendo al Señor primero en todo, poniendo al Señor primero en tu tiempo, poniendo al Señor primero en tus pensamientos, poniendo al Señor primero en tu familia, poniendo al Señor primero en tus finanzas, poniendo a Jesús primero en todo, en tus motivaciones, en el por qué haces las cosas, en el por qué te cuidas. ¿Sabías eso? ¿Por qué cuidar tu cuerpo? La gente cuida su cuerpo porque quieren verse bonitos. Y eso está mal. Pero, ¿qué tal si cuidamos nuestro cuerpo? Porque es que no nos pertenece, somos templo del Espíritu Santo. Y el instrumento que Dios va a usar para poder cumplir sus propósitos a través de mí aquí en la tierra es mi cuerpo. Pues entonces yo lo cuido, no nada más porque quiero verme bien. Eso es un beneficio marginal. Yo quiero cuidarme porque yo quiero poder honrar a Dios con mi cuerpo. Bendecirle. Eso es solamente por poner un ejemplo. ¿Qué ocurre? Que cuando Dios es la motivación de lo que yo hago y de la buena administración de todo lo que yo tengo, Él está siendo exaltado. Él está siendo glorificado. Y la perspectiva que yo voy a desarrollar hacia eso que puedo ver va a ser una perspectiva sana, en la cual yo no voy a poner mi confianza en eso, porque sé que hay un Dios que gobierna sobre todo. Y sabe que a ese tipo de gente, conforme lo enseña esta porción de la Escritura, Dios le confiará las verdaderas riquezas. Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, si tú no has sido fiel en el uso de aquello que sabes que no te pertenece, porque Salmo 24:1-2 dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si no has sido fiel en el buen uso de esas cosas, ¿quién les dará lo que en verdad es de ustedes? Y dice, ningún siervo puede servir, verso 13, a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O se apegará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y es curioso porque si usted posiblemente me ha escuchado a mí o lo ha conocido antes, el concepto original de riqueza en esa porción bíblica hace referencia a Mamón. Y Mamón era una deidad pagana. ¿Okay? Fíjese cómo Jesús eleva al nivel de un Dios con letra minúscula las riquezas. Y establece que esa es la competencia número uno entre la competencia de Dios es el dinero. Es el amor al dinero. Y cuando yo reconozco a Dios como dueño, mi corazón está siendo ¿qué? Guardado.
quiere decir, hermano, y lo tenemos ahí para que tú me puedas seguir. Y esta cualidad, esta expectativa del administrador es muy importante, demasiado importante. Esto quiere decir que nuestra fidelidad como mayordomos, ¿de qué dependerá? En primer lugar, dependerá de una obediencia diaria, ¿ok? De una obediencia diaria. Porque fíjate que el camino a ser fiel a Dios en este aspecto de nuestra vida no es una expectativa necesariamente yo lo establezco hoy como una pauta para siempre en mi vida. No. Dios sabe que eso no funciona de esa forma. Es un reto de día a día. Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, estoy prosiguiendo día a día a la meta. Día a día. Así que el desafío de ser fiel a Dios en este aspecto, escucha bien, es un desafío de día a día. ¿No te has dado cuenta de cómo Dios trata a lo largo de la Escritura y obra en base a ese principio? ¿Qué hacía Dios con el pueblo de Israel en el desierto? Día a día les daba ¿qué? Maná. ¿Qué hacía? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús cuando en el Sermón del Monte le habló a la audiencia de que no se afanaran por la vida, que iban a comer, que iban a vestir? ¿Qué les dijo? Que buscaran el reino de Dios y su justicia, pero luego al final les dijo, cada día trae su propio afán. Que cuando los discípulos estaban siendo enseñados por Jesús a cómo debían orar, ¿cómo Jesús les dijo que pidieran para sus necesidades? El pan de cada año, dánoslo hoy, de cada década, no, de cada día. Fíjense cómo el Señor desea que tú entiendas que la vida cristiana consiste en caminar de la mano de Jesús un día a la vez. La expectativa de Dios para que nosotros seamos fieles a Él es que yo me levante hoy entendiendo que la misericordia y la gracia que yo necesito para ser fiel, Él la provee día a día. Jeremías habla en Lamentaciones capítulo 3 que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el Señor tiene una provisión nueva para ti, así como tenía maná para el pueblo de Israel en el desierto, para que tú puedas obrar de la manera en la que Él espera que tú lo hagas. No te toca a ti solo, porque Dios sabe que no podemos, pero Él ha dado provisión. Qué maravilloso saber eso. Por lo cual, la expectativa de fidelidad para nosotros depende de que entendamos eso, de que la obediencia debe ser una diaria a lo que Dios nos ha dicho. Amén. Qué alivio, a mí me trae mucho alivio el saber que la fidelidad que Dios espera de mí es la de hoy. Mañana, I don't know. Yo no sé si mañana voy a estar vivo. Tú no sabes si mañana vas a estar viva. Así que, preocúpate por hoy. Preocúpate por honrar a Dios hoy. Preocúpate por la batalla de hoy. La de mañana, Dios va a dar gracia para ella. Pero no gastes la gracia que Dios te ha dado hoy para pelear la que no ha llegado todavía. Pelea la de hoy, levántate hoy con energía. Estás aquí hoy, gloria a Dios, mañana, el reto de mañana, un día a la vez. Nuestra fidelidad como mayordomos, ¿de qué depende? Depende de un obrar, porque no depende de simplemente quedarnos de brazos cruzados. Dios espera que tú que actúes, pero de que obremos y actuemos. Número 2, teniendo presente y confiando en las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. No es lo mismo obedecer a Dios por simplemente obedecerlo. Qué bueno cuando nosotros obedecemos a Dios sabiendo que hay unas garantías. Y las garantías que Dios da están fundamentadas por sus promesas. Y déjame decirte algo, que aunque Dios demanda, debo decir, de nosotros fidelidad porque Él lo ha demostrado previamente. Él ha sido fiel contigo. Trata de mirar tu vida. Trata de mirar tu proceso. Trata de mirar hasta dónde has llegado. Aún en tus errores, aún en tus metidas de pata, aún en los procesos duros, ¿qué tú puedes decir? Dios ha sido fiel conmigo. Dios ha sido fiel conmigo, aun cuando yo ni siquiera he tenido conciencia de que Él está ahí. Él ha estado, me he dado cuenta de que Él ha estado ahí. Pero yo quiero que tú sepas algo, hermano, y es que el apóstol Pablo es el ejemplo más tremendo que uno puede encontrar en la Escritura
en relación al actuar en la vida dependiendo de las promesas de Dios. Y en el texto que tenemos ahí de Filipenses capítulo 4, 19, los versos anteriores al verso 19 comparten algo bien interesante. El apóstol Pablo dice lo siguiente, él dijo, he aprendido a contentarme, no importa cuál sea mi situación. He aprendido a estar satisfecho, dicen otras versiones, no importa cuál sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en la escasez. Él continúa diciendo, en todo y por todo he sido enseñado para tener, en otras palabras, mi estómago lleno y para tener mi estómago vacío, para tener abundancia, pero también para padecer necesidad. ¿Qué significa eso? Que Pablo dijo, yo estoy listo para lo que sea. He sido enseñado, la necesidad ha llegado a mi vida, pero la necesidad, aun cuando yo he amado a Dios, Dios la ha permitido para enseñarme. ¿Okay? Porque sabes que Dios nos bendice en la abundancia, pero aun cuando nos falta también nos quiere bendecir. Y nos quiere bendecir a través de el que aprendamos el hecho de lo que Pablo aprendió. ¿Qué Pablo aprendió tanto en escasez como en abundancia? Que Dios es suficiente. Que Dios es suficiente. ¿Y cuál es la expresión más famosa de Pablo? ¿Cuál es la expresión más famosa de Pablo? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Esa expresión es la expresión más famosa del apóstol Pablo. Pero Pablo dice eso a consecuencia de una experiencia de vida, de caminar con Jesús, a través de la cual, tanto en abundancia como en escasez, él se había dado cuenta de que Dios era todo para él. Dios era todo para él. ¿Y qué pasa, amados? Que cuando Dios es todo para ti, si ser fiel a Dios implica que te falte, tú con todo y eso estarás dispuesto a ser fiel a Dios. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. Mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Escúchame bien, hermanos. Y aquí es donde la cosa se pone difícil. Hay veces que como mayordomos, ser fiel a Dios implicará que te falte algo. Que te falte algo que tú crees que necesitas. Porque tú dices, pero ¿cómo es posible que Dios me esté pidiendo, por decir un ejemplo, esto no se circunscribe a esto, pero lo voy a mencionar, que Dios me pida las primicias, el 10%, mi diezmo, Él me lo pida, que yo se lo entregue, que yo sea generoso con el que esté en necesidad, o que Dios pida que yo le entregue mi tiempo, mi compromiso de seguirle a Él. Si yo hago eso, me va a faltar para yo poder adquirir lo que quiero, o para poder comprar lo que entiendo que necesito, o lo que es importante para mí. Pero Pablo, posiblemente, aunque quizás tuvo esa lucha, él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y mi promesa, y la promesa que yo abrazo, es que Dios suplirá lo que me falte. Si a mí me falta por ser fiel a Dios, Él lo va a proveer. Él lo va a proveer. Significa entonces que esto es un asunto de fe y de confianza. La mayordomía es un asunto la buena mayordomía es un asunto de fe y de confianza, en donde si ser fiel a Dios implica que me faltará, si me falta, Dios está por mí. Dios está por mí. Si te falta por obedecer a Dios, escucha bien, Dios estará por ti. Pero esto es un ejercicio de fe. Eso cuesta, hermano. Pero Pablo se amparó ¿en qué? En las promesas de Dios. En el Dios que no le había faltado ni en una ocasión ni en la otra. Amén. ¿En qué consiste nuestra fidelidad al Señor, hermano? Consiste en un compromiso de consagración, número 3. De compromiso, de consagración, diario. Diario de andar permaneciendo en Jesús. ¿Por qué? Porque yo sé que mi fidelidad, escucha bien, mi fidelidad y mi obediencia a Dios es producto de mi vida de comunión con Él. ¿Okay? Yo realmente he llegado a la conclusión de que la obediencia bíblica es consecuencia de mi comunión con Jesús. ¿Okay? No es nada más efecto de mi fuerza de voluntad, sino de mi comunión con Jesús. Porque en la obediencia encuentro mi deleite cuando camino en comunión con Jesús, porque descubro que a través de ello le agrado. Y también la fidelidad consiste en, número 4, un compromiso de administrar, basándonos no en gustos o caprichos, sino en el amor y en la fidelidad al Señor. Una de las marcas de verdadera madurez es que aprendemos
a no vivir siendo arrastrados por nuestros caprichos, sino entendemos, amados, que lo que nos conduce es la fidelidad a Dios. Y en ello encontramos deleite. Y en ello, ¿sabes qué? Le servimos a un Dios bueno. Le servimos a un Dios bueno que también bendice en abundancia. Número 2, vamos a la segunda cualidad. Quizás me dé tiempo de 3 solamente, pero se las compartiré. La segunda cualidad o expectativa de Dios para un administrador, un mayordomo, es que sea digno de confianza. Que sea fiel, amén. Que sea fiel. Número 2, que sea digno de confianza. Y es aquí donde el principio de la integridad es la pauta que debería definirnos. Yo creo que la virtud, hermano, más importante en la vida es la integridad. Hay muchas importantes, pero la integridad es demasiado importante. Como buenos mayordomos, nuestro carácter, la confianza, hermanos, que las demás personas desarrollan hacia nosotros, nuestra integridad, eso debe estar por encima de todo. Proverbios 20:28, mira lo que dice, lo tenemos ahí, dice, la persona, dale al próximo, la persona digna de confianza obtendrá gran recompensa. Pero el que quiere enriquecerse de la noche a la mañana se mete en serios problemas. Es un proverbio interesante, ¿verdad que sí? La persona digna de confianza recibe bendición. ¿Y en qué consiste cuál es la descripción de la persona que maneja los bienes del amo de forma confiable, de forma íntegra? Bueno, los maneja no conforme a su conveniencia, sino conforme a lo que Dios pide de nosotros. La mayoría de la gente viola el principio de la integridad porque, hermanos, escucha bien, hay veces que mantenerte íntegro es inconveniente. Yo creo que casi siempre es inconveniente para ti. La inconveniencia de ser íntegro implica que tú te estás posiblemente librando de un beneficio a corto plazo. Me acuerdo de Esaú. ¿Recuerdan la historia de Jacob y Esaú? Jacob y Esaú, muy interesante esa historia, donde vemos que este hombre Esaú menospreció su primogenitura y la tomó en poco, no le importó su primogenitura y la negoció por un plato de lentejas. Le entregó esa gracia que Dios le dio al hijo primogénito de que fuera el heredero de todo lo que su padre en ausencia dejara, la menospreció y la negoció por el placer inmediato. Negoció lo valioso, lo que Dios le había dado en sus manos, por un placer inmediato. Y muchas veces pasa lo mismo con nosotros. Nosotros violamos el principio de la integridad y nos perdemos la recompensa que viene de Dios, porque estimamos el placer a corto plazo como más valioso que la recompensa de Dios. Entonces, es donde aquí viene la fe, de yo creer que la recompensa que viene de Dios, que se basa en el esperar, la recompensa que viene de Dios se basa en el esperar, en el retrasar el placer a corto plazo para poder disfrutar de la bendición maravillosa y sobreabundante a largo plazo. Eso es algo, amados, que no es común al género humano. No estamos inclinados ni alambrados para que eso sea algo que deseemos. Pero, amado, el mayordomo, desde la perspectiva de la expectativa de Dios, se espera que sea confiable. ¿Para qué? Para que disfrute de la recompensa que viene de Dios, para que no se meta en problemas, porque ¿sabes qué? Que el principio bíblico no puede ser violado. Si tú siembras corrupción, vas a cegar corrupción. Si en el manejo de tu mayordomía, en cualquier área de tu vida, tú la manejas sobre la base de principios que no van en línea con la voluntad de Dios, tú vas a en algún momento sufrir las consecuencias de ello. Si no hay integridad en tu vida, tú tienes que saber que el principio bíblico, aunque Dios no va a dejar de amarte, radica en que vas a sufrir las consecuencias. Dios no quiere eso, porque el sabio aprende de cabeza ajena. El sabio aprende del mal ajeno y del dolor ajeno. Sabe que no necesita tener que sufrir para aprender, porque ve al que sufre y dice, no, yo no quiero eso para mi vida. La verdadera integridad se basa en el temor a Dios, hermanos. En el temor, en el respeto a la voluntad de Dios y al buen manejo de lo que Dios nos ha dado. Y finalmente, hermanos, la tercera expectativa que te voy a compartir hoy que Dios tiene hacia nosotros como administradores es que el mayordomo, el administrador,
debe ser sabio. Debe ser como fiel, confiable, manejado sobre la base del principio de integridad y debe ser sabio. Pero ¿qué ocurre, hermanos? Aunque esa es la expectativa, no sé si usted se ha dado cuenta, hay veces que nos damos cuenta de que nos falta sabiduría. Sabiduría no tiene necesariamente que ver solamente con el tú tener conocimiento. Sabiduría tiene que ver con el arte del buen vivir, con la capacidad de poder aplicar los principios de Dios y de disfrutar del fruto que viene con ellos. Significa que, como bien Santiago capítulo 1 nos presenta de forma clara y evidente, vendrán momentos de prueba, de dificultad, de tribulación en los cuales tú te vas a dar cuenta de cuán falto estás. ¿Y qué dice el texto? Si tú te encuentras en una situación como esa y te das cuenta a ti mismo de que estás falto de sabiduría, no todo está perdido. Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Entonces, fíjense cómo la expectativa de un mayordomo que es que sea sabio está basada en el hecho de que necesita acudir a Dios. Y acudir a Dios ¿cómo? En oración. ¿Cómo pedimos nosotros? Oración, en oración. Eso quiere decir que la oración y la sabiduría van de la mano. Una vida de oración va de la mano de una vida de sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene sabiduría, falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, sin menospreciar a nadie, y le será dada. Eso indica que hay una seguridad, y le será dada. Eso es una garantía. ¿A dónde acudes cuando te sientes falto de sabiduría? Bueno, cuando te sientes falto de sabiduría, debes ir a Dios. Pero hay veces que cuando vas a Dios, me ha pasado a mí, el Señor te ilumina y te hace considerar el hecho de que Él también brinda sabiduría a través del consejo de otros. A través del consejo sabio, a través del consejo de un pastor, de un líder, de un mentor, al cual tú puedas acudir. Porque de momento te ves a ti mismo y dices, oye, ser íntegro en mis finanzas, en el reporte de mis ingresos este año, va a implicar que yo voy a salir perjudicado. ¿Qué debo hacer? Le pregunto a Dios, ¿qué debo hacer? Y el Señor no me habla, el Señor no me dice nada. Pero tú en humildad vas donde un hermano de confianza, donde un pastor, donde tu líder, tu pastor, tu mentor, consejero. Oye, ¿qué debo hacer? Y posiblemente ese hermano te anime como parte de un consejo sabio. Oye, sé fiel a Dios, porque el que honra a Dios en lo poco, Dios le va a confiar lo mucho. Así que si Dios, en el haberte confiado las riquezas mundanas, tú las administras bien y le honras, Él va a confiar lo verdadero en tus manos. El desafío a la integridad, hermano, está ligado a la sabiduría, al buen vivir. Fíjense que, y con esto ya les dejo, quiero dejarles con algunos distintivos de lo que es un mayordomo sabio. Yo me puse a mirar en Proverbios y descubrí algunos distintivos de lo que es un administrador, un mayordomo sabio, porque esa es la expectativa de Dios, que seamos fieles, confiables y sabios. Y en primer lugar, un mayordomo sabio, ¿sabes qué es lo primero que hace? Un mayordomo sabio honra a Dios. Honra a Dios. Honra a Dios antes de honrarse a sí mismo. Yo te pregunto, ¿qué es lo primero que haces con el dinero que te llega a las manos? ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas por la mañana con tu tiempo? ¿Qué es lo primero que haces con tus habilidades? ¿Qué es lo primero que haces con tus pensamientos? ¿Qué es lo primero que haces con tu familia en la semana? ¿Qué es lo primero que haces el primer día de la semana? Porque el primer día de la semana lo primero que hacemos es venir y reunirnos como iglesia. Porque le estamos dedicando a Dios las primicias de nuestra semana. Por decir un ejemplo, estamos diezmando el tiempo a Dios, reconociendo que Él es la pauta sobre la cual gira nuestra vida, el eje sobre el cual gira nuestra vida. Pero en este caso en particular, el distintivo principal de un mayordomo sabio es que honra a Dios con las primicias, en este caso con sus diezmos y sus ofrendas, con esa 10ª parte de lo que Dios me concede. Dios es el dueño del 100%, amén.
Dios es el dueño del 100%. Para ponértelo simple, de ese 100%, Él te dice, oye, 1/10 parte, no te olvides de dedicarlo a mí. Para que no te olvides quién es el que te da la habilidad de hacer riquezas. De hecho, Malaquías señala que negarnos a eso es robarle a Dios, y yo lo creo. Es robarle a Dios. Porque estamos diciendo, no, yo soy el dueño. Y sabes que Dios no te pide el 100 cuando Él lo pudiera hacer. Él es el dueño del 100, Él pudiera hacerlo. Pero dice, no, solamente quiero esto, no porque necesite tu dinero, es porque quiero que tú recuerdes quién es el dueño de todo para que tu corazón esté protegido, guardado y no termines adorando aquello que te va a causar la ruina. Hay un principio que un maestro de escuela bíblica cuando yo tenía 12 años me enseñó. Fíjense, los maestros de escuela bíblica a esa edad piensan, los chicos se olvidan, yo no me he olvidado. Él nos dijo, cuando ustedes tengan su primer trabajo, recuérdense de este principio, el principio 10-80-10. Yo veo que interesante, 10-80-10, me dice, sí, 10 para Dios, esas son las primicias. El 80 para que tú lo administres para tus necesidades. Y el 10 para que lo ahorres. Empieza por ahí. Prográmate, planifícate sobre esa base para que tú puedas entender que el dinero no es todo en la vida, es un medio que Dios nos da para que nos podamos manejar. Así que honra a Dios en ese sentido. Eso es lo primero. Número 2, el mayordomo sabio, ¿qué hace? No se rinde a la avaricia. No, sean vuestras costumbres, decía el autor de Hebreos, sin avaricia, contentos con lo que tienes ahora. Y estar contento con lo que tú tienes ahora no significa que eres como dice allá en Puerto Rico, que eres un quedado, que eres una persona conformista, que no quieres echar para adelante, que simplemente te conformas y no te esfuerzas. No. El estar contentos con lo que tenemos ahora es el estar agradecidos con lo que tenemos ahora. El estar contentos con lo que tenemos es, Señor, gracias por lo que me has dado ahora. Yo creo que vivir agradecidos con lo que tenemos nos abre las puertas para que Dios pueda derramar más. Amén. Dios prepara nuestro corazón a través de la actitud de agradecimiento para dar más, porque al que es fiel en lo poco, Dios le confía lo mucho. Amén. Así que si en este principio tú te rindes a la avaricia y no confías en Dios, estando contento con lo que tienes, porque Dios te ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Por lo tanto, no te rindas a la avaricia, al deseo por más. No. Que tu deseo esté centrado en Dios y que Él sea tu todo, tu satisfacción plena y que lo que Él quiera bendecirte, que lo pueda hacer. Tú lo recibes, por supuesto que sí, lo disfrutas y lo compartes. Pero entiende que Él es el que te sostiene y no te va a desamparar. Otro principio interesante de la sabia mayordomía, del mayordomo sabio número 3, es que planifica y trabaja duro. Planifica y trabaja duro. Y sabes qué, hermano, yo te voy a ser bien sincero aquí. Yo sé que las estadísticas dicen que la mayoría de las personas no hacen presupuesto. La mayoría de las personas no se sienta con un papel, como dice el texto de los evangelios. Antes de construir la torre, no calcula sus gastos, a ver si va a tener lo suficiente para construir la torre. Nosotros construimos la torre y hasta donde nos dé. Y se quedó a mitad, pues Señor, el año que viene continuo. Esto es por fe y hasta le decimos eso, que es por fe, Señor, esto es por fe hasta que tú quieras. No. El mayordomo sabio, ¿sabes qué hace? Estima los gastos de antemano. Trata de acostumbrarse a crear un presupuesto. Y dice, pero ¿cómo yo voy a hacer un presupuesto si lo que yo gano a mí no me da? ¿Cómo es posible? No. Empieza a hacer un estimado de tus ingresos y de tus gastos. Y sobre la realidad en la que tú estás, tú vas a establecer entonces cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas. Y tú dices, que yo nunca he hecho eso, a mí nadie me ha enseñado. Acércate. Busca consejo, acércate. Hay hermanos que sé que pueden ayudarte, acércate a nosotros. Yo no soy un experto en finanzas, conocemos expertos en finanzas, pero esto es tan básico. Yo llevo haciendo por tanto tiempo, te puedo ayudar para que lo puedas hacer. Porque, amado, qué bendición poder planificarnos en ese aspecto. Imponernos una disciplina de vivir, no tratando de aparentar lo que realmente no somos. De vivir conforme a nuestra realidad, no vivir dependiendo del crédito, yendo más allá de nuestra capacidad. La sábana la estiramos, el colchón lo estiramos hasta donde llegue. No tratamos de depender del plástico, del crédito, para entonces nosotros cubrir lo que falta. Hagamos el esfuerzo, poco a poco. Quizás no es algo que puedo hacerlo ahora, pero puedo planificarme hacia ello. Planifica,
haz presupuesto, sea autodisciplinado. Los planes bien pensados, dice el texto, y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Porque Dios quiere bendecirte, hermano. Yo no soy un predicador de prosperidad, pero Dios prospera. Dios prospera, claro que sí. Dios bendice para que tú puedas bendecir. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Los que vivimos o viven de esa manera, el destino de ellos es la incertidumbre. Un mayordomo sabio, un administrador sabio, evita endeudarse. Evita endeudarse. A veces es imposible no tener deuda, pero evita hasta donde más sea posible endeudarse. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Hermano, escúchame bien. Es posible vivir con pocas deudas. Conozco muchos que viven solamente con deudas legítimas como lo es el pago de una casa, vivienda y cosas adicionales, pero se autorrestringen de alguna manera. ¿Para qué? Para poder honrar a Dios, para poder ahorrar para su futuro y para poder manejarse y ser generoso. ¿Sabes que hay mucha gente que no puede ser fiel a Dios ni ser generosa porque están endeudados? Y le piden más a Dios y Dios no les va a dar más. Porque su problema no es que necesitan más, es que necesitan administrar mejor lo que tienen. Entonces eso es importante que nosotros lo entendamos. Dios desea que mientras esperamos su venida, nosotros podamos disfrutar de lo que Él nos da. Recuerden lo que dice 1 Timoteo capítulo 6. A los ricos de este mundo, Dios les ha dicho que sean generosos y que entiendan que todo lo que Dios les ha dado, se los ha dado para que lo disfruten, para que lo compartan, para que honren a Dios. Pero si no, tú te vas a volver un esclavo. Dios no quiere que seas esclavo de nadie. Y eso es lo que este texto precisamente plantea. El que toma prestado es siervo del que presta. Dios no quiere que tú seas esclavo de nadie. Vive de acuerdo a tu realidad. Ajusta tu realidad. Ajusta tu proceso de vida a tu realidad. Y planifícate para que puedas poco a poco avanzar, prosperar y alcanzar tus metas. Eso es posible. Busca consejo número 6 e invierte para tu futuro. Hay gente que piensa hoy y dicen, pues Señor, mi vida hoy contigo, mañana tú repartirás suerte. No, el sabio, mira lo que dice Eclesiastés 11:2. Eclesiastés dice, coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Y ahorra, y una vez tú ahorres, si tienes la capacidad, busca invertir para tu futuro, para tu retiro. Y finalmente, esto es un tema que puede ser de más duración, pero de forma sencilla se los comparto. Número 7 y final, aquí nos vamos. Es generoso. El mayordomo sabio es generoso con el que tiene necesidad. La generosidad es demasiado importante. Y por eso el texto nos dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces, practiquemos la generosidad. Pero tú sabes que, hermanos, que no conozco, la realidad es, debo decirlo de esta forma mejor, es más difícil que una persona que no administra bien los bienes que Dios le ha puesto en sus manos pueda ser generoso. Es más difícil. Porque pensar en tu necesidad, que es evidente, va a ser mucho más fácil que en la de otro. Pero cuando tú vives en libertad de saber que tienes una planificación establecida y que tú inclusive planificas tu generosidad de acuerdo a tu capacidad. Cada cual, dice el texto, cada cual conforme a su capacidad. ¿Ven? Conforme a su capacidad. Ofrezca al Señor sobre esa base, porque el propósito de Dios, hermano, es que tú puedas disfrutar de lo que Él te ha dado. Así que la expectativa de Dios, ¿cuál es? Para el mayordomo, que sea fiel, hermano. Oremos al Señor para que Dios nos ayude a ser fieles mayordomos. Número 2, la segunda expectativa de Dios es que sea confiable, ¿ok? Que sea íntegro, amén. Que sea íntegro. Y número 3, que sea sabio, amén. Y el principio de la sabiduría está sobre la base del temor al Señor. ¿Okay? No hay sabiduría si no hay temor al Señor. Todo esto sobre la base de que nuestra mayor riqueza es Jesús. Y si tú estás aquí en esta tarde y Jesús no es todavía tu mayor riqueza, si todavía tu confianza no está puesta en Jesucristo, este principio te va a parecer extraño. Te va a parecer como que eso es una locura, eso es como extraño.
El Señor te está llamando. Yo no sé en qué condición estés tú. Cierra tus ojitos ahí donde estás. No sé cómo has llegado hasta aquí hoy. Quizás eres una persona que lleva años en Cristo y qué bendición. La palabra que hemos compartido hoy te reta, te desafía, te anima a confiar en el Señor. Te motiva al arrepentimiento porque quizás has sido infiel a Dios. Quizás no has sido íntegro, no has confiado en Dios. Has caído en la trampa de la conveniencia, de buscar tu propia conveniencia y no de honrar a Dios. Te ha faltado sabiduría. Yo quiero decirte que Dios no ha dejado de amarte, porque si Dios nos amara conforme a nuestras obras, nos hubiera dejado de amar hace tiempo. Él te ama a pesar de, porque Él te ama en base a lo que Jesús ha hecho y conforme a su naturaleza inmutable. Él no nos ama por nuestras acciones. Tú no podrás hacer algo que pueda llevar a Dios a que te ame más o te ame menos. Pero hay unas consecuencias de bendición para aquellos que honran a Dios. Y hay unas consecuencias de dolor, de dificultad, para aquellos que deshonran a Dios. Escoge tú qué vas a hacer. Esa es la pregunta. ¿Qué tú quieres? ¿La bendición de Dios? ¿O tú quieres vivir de la forma en la que quizás hemos visto hoy que viven aquellos o que se prestan a vivir aquellos que le dan la espalda a los principios de Dios? El Señor te está llamando a que hagas un compromiso de fidelidad, un compromiso de integridad y de caminar en su sabiduría. Señor, te damos gracias por esta tarde y por bendecirnos con la oportunidad de reunirnos, de disfrutar de tu presencia, de poder escuchar tu palabra, de poder ser instruidos. Padre, con esta maravillosa verdad que tú has revelado en la Escritura, reconocemos, Señor, que nuestra mayor riqueza eres tú, Jesús. Reconocemos que el acceso a tu presencia es nuestro mayor tesoro. Perdónanos, Padre bueno, si hemos inclinado nuestro corazón a dioses vanos. Perdónanos, Señor, si hemos puesto nuestra confianza en el trabajo, hemos puesto nuestra confianza en nuestras habilidades, hemos puesto nuestra confianza en nuestra propia sabiduría humana. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, a honrarte con las primicias de todos los frutos. Ayúdanos, Señor, a tener la fe de Abel, Señor, que dio de lo mejor para ti. Ayúdanos a tener, Señor, la convicción de Abraham, que estuvo dispuesto, Señor, a sacrificar todo lo que tenía y aún lo que más amaba a su propio hijo por honrarte. Ayúdanos a tener, Señor, la confianza de Pablo, que reconoció, Señor, que si ser fiel a ti implicaba que le faltara, no obstante, él sabía que tú suplirías todo lo que le faltare conforme a tus riquezas en gloria. Señor, sabemos que vivimos en un mundo que nos bombardea constantemente y nos hace pensar que hay cosas que deseamos, que hay cosas que debemos desear cuando realmente no las necesitamos. Que hay un estándar de vida, que hay algo que necesitamos poseer y tener para poder en realidad ser plenos. Pero Señor, yo te pido que nos ayudes a no vivir conforme a la propaganda, a no vivir esclavizados al mercadeo de esta cultura. Ayúdanos a vivir, Señor, esclavizados a la cruz, esclavizados a la devoción a ti, esclavizados a un amor profundo por tu palabra, Señor, por tu verdad, Señor, y por el deleite que recibiremos, como tu palabra dice, a consecuencia de caminar en íntima comunión contigo. Bendice a tu iglesia, Señor. Padre, y concédenos disfrutar de la verdadera riqueza que eres tú, para que toda la abundancia que tú confíes en nuestras manos, para que toda la bendición, inclusive material, que confíes en nuestras manos, la podamos disfrutar de verdad, la podamos utilizar para la expansión de tu reino y para bendición de todos aquellos que nos rodean, que están en necesidad. Te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Y si entre nosotros hubiera alguien que todavía no ha puesto su fe y su confianza en ti, Jesucristo, Padre, si tú no atrajeres al pecador a Cristo, el pecador no puede venir a ti. Y yo te pido que atraigas a todo aquel que necesite salvación a tus pies. Trae convicción, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias porque tú eres bueno y fiel. Aleluya. Dale gracias ahí al Señor donde estás. Si Él ha sido fiel contigo, que de hecho lo ha sido.
Dale gracias al Señor en tus propias palabras. Exprésale gratitud a aquel que te sostiene, a aquel que te da fuerzas para hacer lo que haces. Oh Señor, te damos gracias. Y no quiero irme sin hacerle la invitación a cualquiera que entre nosotros se encuentre que todavía no le ha entregado su corazón a Jesucristo. Oh, esa decisión es la decisión más importante que tú vas a hacer en tu vida, la de decidir caminar siguiendo a Cristo o seguir en tu propio camino. El camino de la bendición eterna se encuentra en Jesús. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano solamente y hacemos una oración por ti. ¿Habrá alguien que le desee entregar su corazón a Jesús que todavía no lo ha hecho? El Señor está aquí. Aleluya. Dios, tú eres fiel. Tú eres fiel. Te bendecimos. Gracias por este tiempo. Y gracias, Padre bueno, porque tú llamas. En el momento en el que así tú lo determines, aquellos que tú deseas salvar vendrán a tus pies. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Les recuerdo, hermanos, atrás están las listas de los hermanos